Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, el video explicativo correspondiente a la fase 5. El proyecto es un buscador de empleo para programadores junior de la UNAD. Para construir el proyecto se tuvo que realizar la programación del backend y del frontend. En el backend se realiza el código que es necesario para el funcionamiento del portal de empleo y que no es visible por el usuario. Es la parte encargada de extraer la información de las páginas de empleo externas, llevando dicha información a la base de datos, la cual previamente se filtra con el fin de que aquellos empleos que se extraen corresponda a empleos para programadores junior. Para lograr lo anterior, se realiza el código para que de cada página de empleo externa se haga un escaneo de los empleos disponibles. Luego de escanear se procede a filtrar para que queden los empleos que tienen que ver con los programadores junior y se guarda la información en la base de datos. Para la base de datos se utiliza la aplicación Cloud Firestore de Firebase, la cual es de Google. En la misma aplicación Firebase es donde queda soportado el proyecto UNAD Jobs y también se realiza la autenticación de los usuarios. Entonces aquí buscamos ingresamos a la página de Firebase de Google, vamos a la consola y ahí en la consola podemos evidenciar que está UNAD Jobs, está el proyecto creado, UNAD Jobs. Entonces, cualquier proyecto que nosotros vayamos a realizar para el diseño de páginas web, lo podemos realizar con esta aplicación, en nuestro caso Firebase. Entonces aquí queda nuestro proyecto y podemos evidenciar que está la autenticación. Entonces, con la autenticación de Firebase es que se autentican los usuarios de nuestro portal de empleo. Aquí vemos, por ejemplo, 3 usuarios. 3 usuarios que han ingresado al portal. Cada usuario queda identificado con su correo, el proveedor Google, la fecha de creación, o sea, la fecha del primer ingreso, la fecha de acceso que es el último acceso y queda identificado con un UID de usuario. Esto para la autenticación. Firestore, que también es de Firebase. En Firestore entonces tenemos la base de datos. Tenemos 2 colecciones, una que se llama Jobs, donde cada documento contiene cada oferta de empleo y cada oferta de empleo tiene unas colecciones que son las identificaciones del portal de empleo, como la imagen, el ID, la compañía, el link para aplicar. Entonces, esto es lo que se implementa con Firebase, la base de datos y la autenticación, además de servir como soporte para nuestra aplicación. La otra colección es Users,
donde los documentos quedan identificados por unos números aleatorios para cada usuario, o más bien un código aleatorio para cada usuario, y quedan unos campos donde está el nombre, el email, la foto y el rol estudiante. Ya vamos a ver mucho mejor esto cuando pongamos a funcionar el programa. En la base de datos, como explicamos, se tienen dos colecciones, una llamada Jobs, que es para los empleos, y la otra Users, que, bueno, esto ya lo explicamos. En resumen, con el backend se implementan las funciones para extraer los empleos de las páginas externas. Se escanean las ofertas, se calcula el tiempo de cada oferta, se obtienen las respectivas etiquetas y se definen las rutas para obtener la información guardada en la base de datos. Digamos, nosotros tenemos aquí una carpeta que se llama Jobs y tenemos una que es para el backend, una Jobs Back Main, y para el frontend una de Jobs Main. Vamos a mirar en el Visual Studio mucho mejor estas carpetas. Tenemos unos proyectos aquí tenemos Jobs. Dentro de Jobs está una Jobs Back Main, o sea, el backend, el cual tiene unos archivos. Digamos que estos archivos se crean cuando uno crea el proyecto. Es una información acerca de, bueno, de Firebase. Aquí el proyecto, el nombre quedó identificado como una Jobs CC71B en Firebase. Ahí vemos Firebase RC. Y se tienen implementadas unas funciones. Digamos que esto también viene predeterminado. Y lo que nosotros implementamos son estas funciones engine. En la carpeta engine está en JavaScript unos códigos. Tenemos RDEV, Glassdoor, JRDevJobs y Stack Overflow. Son las páginas de empleo donde se está extrayendo la información para nuestro portal de empleo. Miremos uno de estos, no hay necesidad de explicarlo todos porque funcionan lo mismo. Miremos el de ArcDev. Entonces en ArcDev es el archivo de scrappers de ArcDev, o sea, el extractor de la información de esta página. Estos módulos pues se requieren para extraer la información, por ejemplo, NodeFetch para hacer llamadas HTTP. TagsGether, se obtienen las etiquetas de ArcDev, el título, la imagen, las etiquetas que necesitamos. JobsFilter, se obtienen las ofertas filtradas. Time Calculator, cálculo del tiempo desde que se publicó la oferta original. Y Constructor, se invoca la función constructor para obtener una oferta. Entonces, aquí tenemos que todas estas funciones son funciones asíncronas porque depende de lo que el usuario seleccione,
de lo que el usuario decida, entonces se está como en modo de escucha a ver qué es lo que se hace. Por eso son funciones asíncronas que se cumple al cumplirse una promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, ¿qué hizo el usuario? Entonces, si se cumplió eh, una promesa, aquello que el usuario decidió, se hace determinada función. En este caso, entonces tenemos el método POST, que es para obtener información de ese portal de empleo. Vemos que aquí tenemos unos enlaces HTTPS ArcDev, de ahí es donde se extrae la información. El lenguaje, bueno, toda la información de allí. Luego se muestra en pantalla la respuesta de la oferta de empleo con sol.log. Para eso es esta función. Y await es espere que se cumpla la promesa. Al cumplirse la promesa se obtiene la respuesta en un formato JSON. Ese formato mezcla JavaScript, HTML y también puede incluir CSS, que es para el estilo de la página. Luego de esto se crean los objetos de trabajo pegados a una cadena JSON con la información de desarrollo de ArcJobs. La información extraída devuelve una lista de diccionarios y por eso se nombró esta función Create Jobs from JSON. Entonces se crea y aquí vemos bueno, la oferta, el título, la compañía, el ID, el tiempo, el cálculo del tiempo, la imagen, todo esto para obtener la información en forma de lista de, de los empleos que hay allí en ArcDev. Si de pronto no hay empleos, pues queda, queda vacío el vector, porque aquí se define un vector, una jobs, queda vacío, queda sin información, puesto que no hay ofertas de empleo disponibles para programadores junior, pero si hay ofertas de empleo, se retorna la información con las ofertas de empleo en forma de vector. Por eso tenemos estos corchetes. Se va llenando un arreglo. Bueno, repetimos, esto es lo mismo para Ardev, Glassdoor, JR DevJobs y Stack Overflow. Tenemos esta función constructor que es el archivo constructor de clases. Para ello se invoca Cheerio, que es un módulo para extraer la información de las páginas de empleo. El node fetch, el módulo fetch para hacer llamadas HTTP. Y el constructor de clases para los objetos de una jobs. Entonces, una clase llamada job y se define entonces los parámetros, el título, el ID, la compañía, el tiempo, la imagen, bueno, los tags y se devuelve la descripción de una oferta pasada a su URL y una cadena jQuery. Se devuelve la información de la oferta de empleo, para eso es ese return. Y se emplea el método get. Bueno, Glassdoor, el otro portal que funciona lo mismo. Job filters. ¿Qué quiere decir? Sistema de filtrado de ofertas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que estas ofertas, las que tengan senior, Head, Marketing, Manager, que son ofertas para programadores más avanzados,
Estas ofertas se descartan de esos portales de empleo, no se llevan a nuestra base de datos. Y pues ya con este for se descartan las ofertas no relacionadas y aquellas ofertas que así se relacionan, entonces se exportan. Por eso se tiene esta propiedad export filter offer de acuerdo a estos títulos. Lo que no se descarta entonces queda guardado para la base de datos. JR de Jobs, el otro portal de empleo. Refresh Jolby, que es para actualizar los datos de la aplicación UNADJobs manualmente. Entonces aquí vemos los requerimientos, se escanea las páginas de empleo con Firebase Admin para que tengamos usuarios que sean autenticados. Aquí vemos inicializar app y se tiene la URL y vemos que aquí está Firebase.io. Recordemos que nuestra aplicación en Firebase se llama UNADJobs CC71B y esto ya se crea por defecto con Firebase. Se actualizan los datos en la aplicación UNADJobs para actualizar las ofertas de empleo. Stack Overflow es el otro portal de empleo. TaskGetter es el sistema de obtención de etiquetas. Digamos, cuando el usuario ingresa a la página de empleo, estas etiquetas que tengan Python, bueno, lo que sea como para programadores junior, mejor dicho, esas etiquetas sirven para filtrar, digamos, si alguien quiere buscar por Java o quiere buscar por Node.js, se filtra la información. Ya lo vamos a ver mejor cuando estemos corriendo nuestro programa. Luego se extraen las palabras clave pegadas en una descripción y se vuelve una lista de etiquetas asociadas a una oferta. Entonces lo que explicamos, de acuerdo a estas etiquetas, van a aparecer ciertas ofertas de empleo. Si yo no pongo ninguna etiqueta, pues aparecerán todas las ofertas de empleo. Test, este viene predeterminado cuando se crea la aplicación. Time Calculator, cálculo del tiempo en días desde que se aplicó una oferta de trabajo en su formato original. Entonces es para calcular el tiempo. Web Scanner. ¿Qué hace Web Scanner? Como su nombre lo indica, pues escanea las bases de datos externas, las páginas de empleo externas. Por eso tenemos aquí ArcDev, Glassdoor, JRDevJobs y Stack Overflow. Se escanea y se extrae los sitios web disponibles y devuelve una lista de listas con los datos encontrados. Vemos aquí una constante que se define, se llama JSONList, que es un vector donde se va guardando la lista de sitios. JSONList.push, un nuevo elemento se adiciona al arreglo en formato JSON y aquí se retorna la lista. Luego se cargan los datos en la base de datos, se pega una instancia de Firestore y se cargan los datos. Con todo esto, por eso tenemos esta función asíncrona con los parámetros Firestore y Data. Se define un for para la variable job collection de data y
se define un objeto intrínseco que proporciona funciones para convertir valores JavaScript hacia y desde el formato JavaScript Object Notation, o sea en JSON. Para eso tenemos JSON.parse Job Collection. Y a través de este for se devuelve una matriz de valores de las propiedades enumerables de un objeto, que el objeto entonces tenemos que se define con a obj, o sea el objeto, igual a object.entries, o sea las entradas job collection en la posición i, y se toma de Firestore la colección jobs, el documento, de acuerdo en la posición en que esté. Entonces miremoslo mejor acá. Tenemos aquí jobs, que es la colección. Se toma el documento, cualquiera de estos, y se toma la información de que en el documento, que es la información de los empleos, de las páginas de empleo. Tenemos otra carpeta que se llama Roots, que es para definir, como su nombre lo indica, las rutas de las compañías, de los trabajos y de los usuarios. Entonces, compañías roots, para obtener las compañías registradas, y se puede conseguir una empresa específica, borrar una empresa de la base de datos, se puede crear un perfil de la empresa o actualizar la información de la empresa. Aunque esto falta, bueno, implementarlo mejor porque todavía no está funcionando bien. Jobs Roots es para obtener la ruta de los empleos. Entonces se obtienen todos los trabajos y se puede conseguir un empleo o se puede borrar de allí de la base de datos. O sea, esto no es algo que haga el usuario. Digamos, yo puedo borrar un trabajo, lo puedo editar, lo puedo borrar la colección, aquí aparece. Se puede crear un empleo, lo puedo actualizar o se puede crear un trabajo reportado. Y user roots es lo mismo, pero pues para los usuarios. Bueno, esta es como la explicación del código para el backend. Sigamos con el frontend. En el frontend se encuentra una carpeta con todas las imágenes que se emplean en el proyecto. ¿Cuál es esa carpeta? Esta carpeta está dentro de una carpeta llamada src, que se llama Assets, y las imágenes. Entonces encontramos las imágenes que nosotros utilizamos para nuestra página de empleo, cada una de las imágenes que utilizamos. Tenemos otra carpeta con cada uno de los componentes. Los componentes son como las funciones en JavaScript.
ya que como el diseño del frontend se hizo con la aplicación React, se hace fundamental el uso de dichos componentes para todo lo que el usuario ve en la pantalla y con lo que interactúa, porque React es precisamente para nosotros crear las interfaces del usuario. Entonces aquí está la carpeta componentes y observamos que está el componente cards porque cada empleo se diseñó en forma de tarjeta. Entonces vamos a ingresar ahora sí a nuestra página de empleo. La ruta para ingresar, entonces pegamos aquí y vemos Didier unajobs.me unajobs. Vamos a ingresar. Ya estamos en nuestro portal de empleo y vamos a observar la presentación del componente cards. Bueno, aquí ya lo tenía ingresado. Volvemos a ingresar para visualizar las tarjetas. Estas son las tarjetas. Para eso es el componente cards, para el diseño de estas tarjetas. El componente CSV, que es para que el usuario descargue las ofertas de empleo en un archivo Excel. Por eso vemos que aquí dice descarga esas ofertas en CSV formato Excel. Pero vayamos mirando los componentes en JavaScript. Aquí observamos ese componente cards y pues todo esto es para el diseño de esas tarjetas que mostramos anteriormente. Si vemos aquí dice por ejemplo empresa, tecnologías, ver oferta. Es para el diseño de esas tarjeticas. Aquí dice el título, el ID, la compañía. Entonces es todo esto, empresa, tecnologías, todo lo que aparece aquí en la tarjeta tiene que ver con ese componente y pues vemos que se importa React, se importa con unas funciones useContext, useState, useEffect, precisamente pues para que el diseño nos quede de la mejor manera. Y todos los archivos que son .css es para darle el estilo. ¿Dar el estilo a qué? Pues resulta que nosotros en toda la página tenemos unos contenedores. Entonces se le da el estilo a todos los contenedores, a todas las cositas que nosotros vemos ahí. Es para eso. El componente CSV, que vemos que aquí dice descarga esas ofertas en .csv, que es lo que dice acá. Entonces yo puedo descargar la oferta en formato, vemos que ahí se descargó en Excel. Ahí están todas las ofertas. Nos falta es que quede como más bonito, pero pues ahí se descarga. Bueno, ¿qué más tenemos? Otro componente llamado footer, con el que se programa la parte inferior de la página. O sea, esta parte
donde dice una Jobs por Didier Ramírez y más abajo por Didier Ramírez y este color amarillo, este color negro, es para eso este componente. Observémoslo acá, componente footer. Aquí dice una Jobs por Didier Ramírez. Entonces eso es para darle también la letra, el tipo de letra, el color, todas esas cosas. Y más abajo Didier Ramírez. Miremos que ahí se combina JavaScript con HTML. Viene a ser un formato JSON. Los estilos para esa parte inferior se definen con el punto CSS. El componente header para diseñar la parte superior de la página. Entonces está el componente header, formato JSON también. Siempre se importan unas funciones que se requiere para el correcto funcionamiento, porque todo va ligado, esto es asíncrono y una cosa llama a la otra. Entonces, miremos, se define la constante header, todo es muy similar la programación. Aquí dice hola user.display, o sea, el nombre del usuario. Lo que vemos en esta parte superior, hola Didier Javier Ramírez Henao. Tiene que ver con el diseño de esta franja amarilla, el círculo que aparece, con la D que sale pues cuando uno se autentica con Google, y aquí donde dice salir, eso tiene que ver con el header. Miremos que aquí dice salir. Lo mismo, el estilo, el archivo CSS para el header. Tenemos en la pantalla inicial donde el usuario se autentica, al deslizar abajo, actúa el componente info. Entonces miremos el componente info. El pantallazo inicial antes de ingresar a la página, entonces salgamos. Aquí salimos y es esta parte, buscar por rol o tecnología con los dibujitos, no pierdas de vista las ofertas, descárgalas. Encuentra un trabajo remoto que te guste, solo ingresa. Esa parte con los iconos tiene que ver con el componente info. Entonces, aquí la función que vuelve un elemento JSX que muestra las características de la aplicación en la página inicial. Es el pantallazo inicial antes de ingresar a la aplicación, lo que mostrábamos. Aquí dice buscar por rol o tecnología. No pierdas de vista las ofertas, descárgalas, encuentra un trabajo remoto que te guste, solo ingresa. Entonces se exporta el componente info. Seguimos con el componente list. El componente list es para mostrar en forma de lista las ofertas, las cuales se visualizan en vectores de 12 elementos. O sea, nosotros ingresamos a la aplicación y nos podemos dar cuenta que esto está en lista en una matriz de 12 elementos, ¿sí? Si le damos cargar más, entonces aparecerán otros 12 elementos. Entonces ampliemos más la pantalla. Observamos que aquí dice cargar más. Cargamos más
Y cuando ya no hay más ofertas, dice todas las ofertas fueron cargadas. Así que el componente list, función para mostrar la siguiente lista de ofertas, bueno, el desplazamiento a las siguientes ofertas, para obtener el desplazamiento de la barra vertical, entonces el desplazamiento y se puedan visualizar las ofertas al desplazar la barra. Por eso vemos aquí use scroll position, obtener la posición del scroll, función para mostrar la siguiente lista de ofertas, función para dividir las ofertas en vectores de 12 elementos y se exporta la lista. Tenemos el componente main que se emplea para el diseño de la parte media de la página web tanto antes de la autenticación como después de la autenticación. Entonces el componente main, que lo encontramos aquí, lo mismo, retorna un elemento JSX y entonces obtenemos, por eso aquí se dice trabajos para estudiantes de la UNAD, la plataforma para encontrar trabajos remotos que encajan con tu perfil. Esa información está en la parte media de la página, esta parte azul. Vemos que ahí dice lo que acabamos de decir. Si salimos, también dice lo mismo, sino que dependiendo. Si el usuario todavía no ha ingresado, pues nos aparece ingresar con correo para que el usuario pueda ingresar. Por eso dice aquí ingresar con correo. Y ya cuando el usuario ingresa, pues esta parte sigue muy similar. Únicamente pues ya no está la pestañita para uno ingresar. Para eso es el componente main. Muy bien. El componente Search es para el diseño de la barra donde el usuario filtra por rol o tecnología y para la lista de filtros disponibles. Entonces el componente Search. Entonces aquí debemos seleccionar título de la oferta o tecnología. Entonces se define Search como constante y observamos que el usuario puede seleccionar por oferta o tecnología y aquí tenemos los filtros por los cuales el usuario puede seleccionar para filtrar sus opciones de empleo. Lo mismo, tenemos un archivo CSS que es para darle el estilo a esta parte. O sea, aquí tenemos seleccionar título de la oferta o tecnología. Podemos seleccionar Python, por ejemplo, y ya nos aparecen estas ofertas por Python. Si seleccionamos, por ejemplo, C++, nos aparece ya otra oferta más. Entonces es el diseño de esta parte donde nos aparecen los filtros de la información. Otra carpeta es la carpeta hooks, donde se implementa el código para obtener la posición del scroll y del cursor.
Entonces ya esta carpeta componentes, ya le explicamos. Use Tracken Scroll. Entonces, función para obtener la posición del desplazamiento actual se define con getScrollPosition. Comprueba si el usuario solicitó la posición de desplazamiento de página completa o algún elemento específico dentro de ella. Función utilizada en el componente de lista. Cuando tenemos aquí la lista de los filtros. Rastrear la posición de desplazamiento con el gancho useScrollPosition. Devolverá pre-post, o sea, la posición previa, y la posición actual, current post, respectivamente, en cada cambio de posición. Se ejecuta sincrónicamente inmediatamente después de que React haya realizado todas las mutaciones done. Entonces se hayan hecho los cambios. Así que para eso es esta función, para nosotros el cursor y el scroll saber dónde están y poder definir cuando el usuario actúa. En la carpeta Service se crearon dos archivos, uno llamado getJobs que hace un llamado mediante el método get a la base de datos para obtener las ofertas de empleo, y el archivo saved para almacenar datos de los usuarios que se autenticaron. O sea, esto trabaja específicamente es con la base de datos que está en Firebase en Cloud Functions. Entonces, si nosotros miramos acá, esta base de datos es para obtener entonces esta información y para guardar la información de los usuarios que se autentican con getJobs. Y vemos aquí la dirección cloudfunctions.net app API v1 jobs, y en Save the Jobs entonces se va a Firestore Collection Users, ¿sí? En la carpeta Utils se encuentra el código para configurar el tiempo que lleva publicado cada oferta de empleo. Entonces, para eso es esta opción. Básicamente esa es como la explicación y el funcionamiento de nuestro código. Si vemos aquí en autenticación, pues yo me autentiqué varias veces y por eso aparece fecha de acceso 9 de mayo 2021. Ahí queda la fecha en que cada usuario accede a la aplicación. Miremos por último el ingreso a las ofertas de empleo. Simplemente le damos en ver oferta y nos lleva al enlace donde está publicada la oferta de empleo. Ya el usuario mira, pues si le llama la atención para aplicar. Pero este portal básicamente es para extraer la información, va a ser un filtro y ya los usuarios pues son dirigidos a la página de empleo donde está publicada la vacante. Eso es toda la explicación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.